Buenas tardes, y nada, yo venía a hablar de un tema que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con Grecia. La primera pregunta que os quiero hacer, ¿cuántos conocen a Dioscórides? ¿Suena el nombre de Dioscórides? Sí. Pues voy a hablar de este personaje, Dioscórides, que es podemos considerarlo el fundador de la medicina natural, a pesar de que muy poca gente. Entonces, vamos a hablar que él escribió un tratado, Pericles Latriques, en griego original, que traducido al latín es de materia médica. Entonces, voy a ir un poco de prisa. La biografía de Dioscórides escribió este tratado, que es un tratado sobre los medicamentos simples. En aquella época se hablaba de medicamentos simples y medicamentos, digamos, compuestos o complejos. Él describe más de 500 sustancias medicamentosas, en el sentido del fármaco, de origen vegetal, animal o mineral. Digamos que él nació en la época ya, lógicamente era griego, cuando Grecia era una provincia romana, y entonces era un griego romanizado. Pero los romanos siempre consideraron la medicina griega como la fundamental. Pero los romanos tenían una medicina ejercida básicamente por médicos griegos que ejercían en diferentes entornos. Entonces, de un desarrollo de nada menos que de 7 siglos, llegamos a la época de Galeno, que es posterior a Dioscórides, y desde ahí se creó un canon de medicina que estuvo vigente prácticamente hasta el siglo XVIII. Pero Dioscórides se puede considerar uno de estos hombres que han sido, estas personas, que han sido los elementos fundadores de la cultura occidental tal como la conocemos. Él estaba romanizado, era griego, y pertenecía a una familia que era gens pedánea, y su nombre era Pedanio. Pedanio en algunos sitios pone Pedacio, pero es realmente Pedanio. Y es también Dioscórides anazarbeo, porque era natural de una región griega perteneciente en esa época al Imperio Romano, que era Cilicia, en la Turquía sur-occidental. Él era coetáneo del clan de Cayo Plinio II, un famoso historiador, polígrafo y erudito de la época, digamos, romana, que es el primer científico que murió, digamos, fruto de su propio interés científico, que murió porque era el almirante de la zona de la flota de Nápoles, y entonces se acercó demasiado a la erupción del Vesubio y murió precisamente por los gases tóxicos del Vesubio, por lo cual se puede considerar una de la ciencia, su insaciable curiosidad. No era médico, era, digamos, un escritor escrito, y menciona la obra de Dioscórides, que solo menciona por su nombre, y a su vez Dioscórides también habla de parte de la obra de Clanio Plinio II sin mencionarse, aunque no sabemos si se conocían o no, pero por cierto es que tenían cierta relación. Aquí tenéis la parte de Anazarba, que estaba en la época de Cilicia, muy cerquita de Tarso, donde era Pablo, San Pablo de Tarso, y es digamos, una ciudad que fue fundada por los griegos, reconstruida por los romanos, reconstruida nuevamente por los musulmanes, por los bizantinos, los cruzados la destruyeron, luego los árabes a su vez la volvieron a reconstruir, o sea que ha tenido una vida histórica muy intensa, y ahora las ruinas de Anazarba pues son estas. Dioscórides era médico, y curiosamente era médico militar, lo dice en la introducción de su obra, y llama la atención pues, que no hace apenas mención de la cirugía de guerra, pero sí menciona bastantes fármacos relacionados con la dismenorrea y para enfermedades, digamos, propias del género femenino. O sea que él, a pesar de que se supone que debería ser un cirujano de guerra, pero en la obra
básicamente no habla para nada de heridas de guerra, habla de fármacos, de remedios, digamos, medicamentos simples. Lo que sí le dio la vida militar es una posibilidad de viajar por a lo largo de todo el Mediterráneo, y él se dedicó durante toda su vida a recopilar plantas, a clasificarlas, a hablar con los, digamos, aborígenes para saber cómo había que recolectarlas, entender las propiedades e incluso traducir muchos idiomas de la época que si no hubiera sido por él esas palabras se hubieran perdido. Bueno, esto es un fresco de Troya, de romano, que habla de la guerra de Troya, está en Pompeya y habla, pues bueno, de Eneas, cómo está siendo atendido por un médico militar griego, este es su hijo Ascanio y esta es la diosa que les protege. O sea que es realmente un gran componente mitológico. Pero la realidad era esta, que los médicos militares romanos acompañaban a las legiones, incluso tenían, digamos, cargos militares, eran el jefe de una corte, era un centurión, médico, fuera griego, con sus ayudantes y se dedicaban básicamente a esta cirugía de guerra con la idea de recuperar a los combatientes para seguir, digamos, en la batalla. Evidentemente, Dioscórides se basa en conocimientos previos. Estamos hablando de que él estaba ejerció en el siglo I después de Cristo, pero la medicina griega llevaba 6 siglos ya de desarrollo, la medicina ya científica, y entre sus antecedentes, pues, por ejemplo, tenemos la obra de Nicandro de Colofón, que fue un autor que, aunque no era médico, ahora dicen que sí era médico, que estaba en la corte del rey de Pérgamo, y escribió 2 obras fundamentales, que son 2 hitos de la farmacología, los Teriaca y los Alexifarma. Él habla de todos los venenos conocidos en esta época, tanto de origen, digamos, vegetal, como picaduras de serpiente, todo tipo de animales ponzoñosos, o sea que escribió, era un buen literato, porque escribió con versos homéricos, aunque no utilizaba los versos hexámetros, y son unas obras de un interés tanto científico como literario bastante importante. Esta es una copia bizantina de la obra de Nicandro de Colofón, con todas estas connotaciones sobre los venenos, y en parte de esta obra se basó también, digamos, nuestro personaje para escribir la parte de los venenos de Dioscórides. Aquí veis estas imágenes, como hablan de los medios de preparación de los antídotos, los Teriaca y los Alexifarmaca. De los Teriaca viene precisamente el nombre de Tríaca. Tríaca era un remedio universal de múltiples enfermedades, pero realmente la Tríaca nació porque hubo un rey, Mitrídates VI del Ponto, que fue un enemigo, era griego, implacable de los romanos, y se pasó toda su vida tomando dosis bajas de venenos para inmunizarse. Con lo cual se puede considerar que en este caso fue el origen de la inmunización, y digamos que este Nicandro de Colofón es el padre de la toxicología. Primero que dedica sus obras a la toxicología, a los venenos. ¿Veis? Estas imágenes, digamos, con connotaciones homéricas, igual que el lenguaje, y Dioscórides, pues evidentemente tiene un papel muy importante. Lo que cuenta es lo que él conoce, lo que él ve. Nunca cita cosas que él no haya comprobado. Es un científico, digamos empírico, pero científico. Y critica a los médicos que habían hablado de estos remedios sin conocimiento directo. Entonces él escribió de materia médica de una forma muy específica, hablando específicamente de los remedios según sus características farmacológicas, no con un interés de
catálogo, no le gustaba la clasificación alfabética de las plantas, pero curiosamente, posteriormente, para hacer más sencillo el manejo de su obra, todas las que se han conservado, por desgracia, son de ordenación alfabética, o sea, no son, digamos, basadas en su idea original. Lo bueno de la obra de Dioscórides es que acompañaba las descripciones de los remedios naturales, plantas, animales o minerales, en reproducciones artísticas, que es lo más bello de su obra, que se han transmitido a lo largo de la historia. Aquí le vemos, pues, por ejemplo, como hablando de la mandrágora. La mandrágora la representaban con forma humana y decían que si se arrancaba la mandrágora chillaba tanto la planta que volvía loco a quien la escuchara. Entonces le ataban un perro para que fuera el perro que desenterrara y el recolector, el rizotomista, pues se tapaba los oídos para no enloquecer. Entonces esta es una representación de cómo esta es, digamos, la diosa de la sabiduría, que de alguna forma está inspirando a Dioscórides a escribir su obra con el juicio necesario de, digamos, hacerlo de forma correcta, de forma científica. En la antigua Grecia, como hemos visto estos días, se dio el prodigioso salto de la humanidad. Fueron ellos los primeros en que transformaron el mito en logos, transformaron la mitología en conocimiento, en algo racional. Entonces, evidentemente, la medicina griega previa, antes del siglo VI, se basaba en algo que llamamos la medicina credencial, que es lo que casi todas las culturas de la época habían desarrollado. Tú has pecado, tú has cometido una falta, los dioses te castigan y te castigan con la enfermedad. Entonces el médico tenía que usar recursos, digamos, terapéuticos en los cuales se incluía siempre la brujería. O sea, era fundamental, porque evidentemente si tú asocias la enfermedad a un castigo de los dioses, en este caso Zeus, pues evidentemente pues tienes que aplacar la ira de los dioses con sacrificios, con todo tipo de, digamos, símbolos asociados a ese componente religioso. Pero los griegos, de alguna forma, separaron la cuestión, digamos, mitológica de la cuestión científica. Y ya empezaron a decir que la enfermedad no era por capricho de los dioses, sino que era algo dentro del proceso normal de la naturaleza. La enfermedad y la salud eran parte, igual que la muerte y la vida, eran parte de la propia naturaleza. Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos lo que nos han dicho estos días, el mito de Quirón, quién era el padre de Asclepio, sus hijas y tal. Vamos a pasarlo, pues. Entonces, esto sería lo que existía en las Asclepiadas, que eran las escuelas médicas. Podemos imaginarnos lo que vimos ayer, a los médicos en el templo de Esculapio, haciendo dormir a los pacientes bajo el influjo de algún tipo de hierbas o un ambiente especial, y si se producía la curación era la incubatio. La incubatio en las cuales aparecía el dios en sueños y había estas culebras que estaban asociadas a los templos de Asclepios. Este sería el templo de Epidauro en su época de gloria. Entonces, aparte del templo, pues había una serie de estructuras asociadas para el bienestar de los pacientes, la alimentación, el deporte, la dieta, el ejercicio físico, fueran complementos de una medicina que era natural. La medicina natural, en que no solamente estaban los fármacos, sino también la dieta y la alimentación. Por ejemplo, en la clasificación de las potencias de la medicina griega, cuya culminación fue la obra de Galeno, el hablar de los tratamientos no era como la farmacia ahora, hablaban de contrarrestar potencia. O sea, ya sabes que estaba lo húmedo, lo seco, lo frío, lo caliente. Y entonces los tratamientos usaban el contrario. O sea, si tú tienes una enfermedad que tiene mucho calor, que produce exceso de agua, tienes que usar fármacos, elementos de la dieta o lo que sea para contrarrestar ese desequilibrio humoral. Con lo cual, el término fármaco se puede aplicar a diferentes, por ejemplo, un alimento. Si estamos hablando de tratamientos animales, vegetales
Y minerales, lo más parecido a los hombres son los animales, que son carne y somos un poco parecidos. Entonces, los alimentos tienen poca potencia terapéutica y son más alimentos que remedios. Las plantas son vegetales, son seres vivos, pero no son animales, son otra cosa, son más diferentes que los animales, con lo cual se consideran fármacos o venenos. Y los minerales es lo más distinto a la biología, porque no son ni plantas ni animales, y entonces ahí predomina el componente del veneno. O sea que, pero al final todos son fármacos, no, todo dependía de la dosis más que y del tipo de complexión que querías controlar. Este es Asclepios con su bastón y la serpiente enroscada, el símbolo de la medicina. Pero también es verdad que Asclepios fue una mitificación que hicieron los griegos de un personaje real que existió en Egipto, en la época del reino antiguo, que era Imhotep. Imhotep, que era, creo que era el visir del faraón Fosel, el que hizo la pirámide de Saona, era arquitecto, fue el que diseñó la pirámide. Y era un personaje tan importante desde el punto de vista como escriba, como arquitecto y como médico, que a lo largo de los siglos esa figura real se mitificó y se deitificó. Los romanos le llamaban Esculapio, los griegos le llamaban Asclepios, pero los egipcios lo llamaban Imhotep. O sea, que era el mismo personaje que fue evolucionando con componente divino a lo largo de la historia. Fue, digamos, con los filósofos presocráticos cuando, digamos, apareció la ciencia en Occidente. De hecho, los presocráticos, o sea, los que eran anteriores a Sócrates, eran los llamados filósofos físicos que dedicaron todo su conocimiento y su lógica al estudio de la naturaleza. Aquí tenéis, por ejemplo, el más famoso, no el más importante, sino el más famoso de los presocráticos, que es Diógenes. Diógenes, que vivía en un barril y era de la escuela cínica. Ojo, no es que fuera un cínico, que lo era bastante, pero era cínico porque vivía rodeado de perros que en griego eran cinus, o sea, cinus es cinológico. Cinológico significa relacionado con los perros. O sea, no es porque fuera cínico, que era bastante, le daba por ponerse a orinar y a defecar en medio del ágora, o sea, que era un personaje muy peculiar, pero vivía como un perro y con un farol que lo lleva alumbrado de día diciendo busco un hombre en el sentido de una persona, vamos, porque dice que nunca la encontró por su vida tan solo. Aquí tenéis los más importantes presocráticos, son muchos, estamos hablando de Tales de Mileto, de Parménides, en fin, de Pitágoras, pero no, de Diógenes, o sea, son, digamos, filósofos que tenían un gran componente de espíritu científico. O sea, muchos ahora, por ejemplo, conocemos a Pitágoras y a Arquímedes, pues un poco por sus conocimientos físicos, pero ellos siempre lo que buscaban es encontrar una causa natural o científica de las cosas. El primer, digamos, médico que utilizó este razonamiento fue Almeón de Crotona, que fue el primer realmente científico, físico, lógico, como lo queramos llamar. Él utilizó, digamos, luego lo heredó el corpus hipocrático, los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, y los 4 humores, sangre, infabilis, negra o atrabilis. En fin, esto es el equilibrio, el praxis, es lo que aseguraba la salud. Y el desequilibrio era lo que había que, digamos, organizar con el tratamiento. Y a partir de este momento se organizaron una serie de escuelas médicas. Estamos hablando del siglo VI a.C., o sea, estamos hablando de 7 siglos antes en la obra de Dioscórides. Y estas son las 6 escuelas médicas más importantes de la época. La de Crotona, donde era Almeón, la de Agrigento, que es donde era Empédocles, en Sicilia, la de Cirene y de Rodas, que apenas han dejado huella, la de Cnido. Cnido fue, digamos, la escuela que recopiló los mal llamados corpus hipocrático, porque ningún texto del corpus lo escribió realmente Hipócrates, sino fueron reinterpretaciones de otros médicos de la época, y sobre todo la escuela de Kos, la más famosa porque es donde ejerció Hipócrates de Kos, en la costa jónica. Entonces,
le llamó Aristóteles Hipócrates el Grande, se considera pues el padre de los médicos modernos, nuestro padre, de alguna forma, ¿no? O sea, aquí veis que no exenta de críticas, porque el tipo de escuelas eran muy especulativas, digamos, el tipo de manejo de los enfermos a veces era básicamente muy teórico y poco práctico, pero bueno, utilizaban la lógica y la razón, aunque fuera una lógica y una razón que no eran correctas, pero ya no era mágico, era todo, digamos, en el entendimiento, en el logos. Bueno, la escuela de Cnido, que se centraba en el diagnóstico, pero era poco práctica en los tratamientos. Aquí tenéis diferentes representaciones de Asclepios con su hija, Igea, y la otra que era Panacea. Y bueno, ya te digo que os digo que también hubo otros autores previos como Crátebas. Crátebas fue un rizotomista que se dedicaba a recopilar las raíces, pero es verdad que gran parte de la obra de Crátebas os ha perdido. Es cierto que estaba ilustrada con imágenes, pero decía Dioscórides que era poco riguroso, a pesar de que era el médico de esta rey del Ponto, que era Mitrídates, que ideó el mitridatismo, o sea, era autoinmunizarse con dosis pequeñas de veneno hasta el punto de que al final acosado por los romanos, se quiso envenenar para morirse y era inmune a todos los venenos. Le tuvo que decir al jefe de la guardia que se le cargara porque no fue posible morir por veneno porque estaba inmunizado toda la vida usando dosis bajas, con lo cual ya usaban mitridatismo, ¿no? Galeno era hipercrítico con todo lo que había en esa época, o sea, se metía con todo, ¿no? Pero curiosamente Galeno fue bastante, digamos, generoso con la obra de Dioscórides, hasta el punto que él la incorporó en un tratado de tratamientos. Por eso se ha conservado la obra de Dioscórides, porque Galeno la reinterpretó. Pero la obra de Dioscórides de materia médica ha sido elemento fundamental para el desarrollo de la farmacia tal como la conocemos ahora. De hecho, los farmacéuticos dicen que Dioscórides es el padre de la farmacognosia. Yo digo que fue el padre de la medicina natural o la medicina integrativa. Fue el que realmente empezó a utilizar remedios naturales para el tratamiento de las enfermedades que se conocían en esa. Bueno, ahora no vamos a hablar de la importancia de Galeno, pero sí la obra del método de la obra de Dioscórides. El iricón es el cuerpo, el corpus de la obra de Dioscórides, que está basada en el orden, en el método, en el raciocinio y en la experiencia, cosa que él criticaba en los demás, que no tenían experiencia, que hablaban de oídas, decían. Bien, aquí veis un poco la estructura del texto. Más de 600 plantas teniendo en cuenta las venenosas, más de 90 minerales, en fin, que nunca se ha encontrado la recensión del texto original, y todo lo que conocemos desde las copias que se han ido realizando durante siglos a posteriori de la obra de Dioscórides. La más antigua de todas es una versión del siglo VI después de Cristo, y es una obra bizantina, luego lo veremos. Luego, esto en la Edad Media derivó la obra de Dioscórides en tratados de medicamentos simples e influyó muchísimo tanto en la medicina árabe, que era la más avanzada de esa época, y luego en la escuela de Salerno y Montecassino, que fueron los introductores de la obra, de toda la obra del corpus hipocrático, de la obra de Galeno, digamos, a través de los estudios de los árabes y de las copias árabes en el mundo occidental, hasta que los monjes de Montecassino pues, empezaron a copiar luego en latín, y la obra de Dioscórides se transformó en una referencia para que los monasterios utilizaran estos tratamientos, y eran de uso obligado casi hasta el siglo XVIII, la obra de Dioscórides. Veis que en las obras que es un Dioscórides original, de los que esté, ojo, impreso, aquí tenéis los 5 libros que tiene el texto. Veis que la clasificación es un poco peculiar, mezcla plantas aromáticas, aceites, ungüentos, en fin, la que no usa el orden alfabético, él nunca quiso eso, lo organizó por efectos terapéuticos, y también dio algo muy importante,
cómo había que recolectar las plantas, en qué época del año, si lo que valía era la hoja, la flor, la raíz, cómo había que prepararlas. O sea, que él dio unas instrucciones completas para sacar el máximo provecho terapéutico de estos remedios simples, de los cuales la gran mayoría, más de 600, eran plantas. Además de eso, pues evidentemente, las ilustraciones que las fueron haciendo diferentes artistas a lo largo de la historia, pues dan a este tipo de códices, a esta obra, un peculiar sentido estético, por lo cual el cerebro humano siempre ha buscado la belleza. Si encima de dar información, tener orden, aportas belleza, pues ha dado la mezcla necesaria para que nuestra creatividad se sienta alimentada, por lo cual evidentemente hay que buscar también el componente estético de la obra de Dioscórides a lo largo de los siglos. Son 18 siglos de transformación de imágenes por diferentes artistas. Él se metió mucho con este médico, Asclepíades de Bitinia, que no hay que digamos, asociar, es que Asclepiada es una escuela médica y Asclepíades es un personaje. Asclepíades de Bitinia debía ser un personaje muy peculiar, muy soberbio. Se consideraba un médico, digamos, que estaba por encima de un tope de la época, pero es verdad que era muy famoso. Pero Dioscórides dice que hablaba de oídas, que él no había hecho nunca nada por sus propios medios de investigación. Bueno, ya sabéis que siempre ha habido enemigos. ¿Sabéis qué planta es esta? Esta es el cannabis. O sea, ya él lo describió, el cannabis, o sea, que en todos los medicamentos. Sí, os he dicho que él decía cómo había que preparar los fármacos. Bueno, sí. Es la primera representación del cannabis de la historia. O sea, que hay muchas obras traducidas de Dioscórides de la misma obra, pero pasadas en diferentes idiomas. Un poco más rápido. También se ha dicho si las escribió o no las escribió Dioscórides. Es evidente que las escribió porque en la obra original se conserva la introducción, o sea, que de alguna forma él mismo dice cómo hizo la obra y cómo se desarrolló su investigación a lo largo de muchos años. Pero es verdad que a partir del siglo XVI ya la cosa cambia, empieza la iatroquímica, digamos, empieza ya la experimentación, pero aún así, hasta el siglo XVIII, el uso del Dioscórides era de obligado cumplimiento para los boticarios, hasta el punto de que el protomedicato, que era el Ministerio de Sanidad de la época, las farmacias que no tenían un libro de Dioscórides no les daban permiso para ejercer, digamos, su profesión de boticarios. O sea, que era algo fundamental en la obra de Dioscórides. Algunas copias que no mencionan a Dioscórides, pero se basan en sus escritos y sobre todo en sus ilustraciones, como esto, que es un apuleyo, son diferentes herbarios muy famosos en la época medieval, o el Circa Instar, Mateo Platero de la Escuela de Salerno, es el primer libro universitario sobre terapéutica. Circa Instar significa en este momento empieza la obra dedicada a los libros, de los medicamentos simples, o sea que estamos hablando de la Escuela de Salerno, eso ya son palabras mayores. Bien. Como todas las grandes obras, se consideró dogma hasta el punto que toda obra que tenía plantas la llamaban Dioscórides, como digamos podemos llamar ahora, lo que sé, se dio el nombre, digamos, dio la impronta de la marca, ¿no? Y entonces realmente pues, ese nombre se mantuvo durante siglos y a pesar de todo, pues no conocemos prácticamente nada de su obra. La obra de Dioscórides pasó al hebreo, al árabe, al siríaco o al siríaco árabe, y a través de la escuela de Gundisapur, fundada por griegos, pues pasó al mundo oriental, y este hecho fue trascendente. Esta es la corte de Abderramán III, que era
como sabéis, el califa del Emirato, el califa del Andaluz, después del Emirato, y le llegó una obra mandada por el emperador de Bizancio, Constantino VII, por Filogeneta, que significa nacido de la púrpura, le mandó como regalo a través de un embajador una obra en griego de Dioscórides, que no la entendía apenas el emperador romano, ni tampoco lo entendía el árabe, así que mandaron a este señor, un monje, como embajador. Este monje hablaba perfectamente árabe, latín, griego y otros varios idiomas. Y entonces Abderramán III le pidió que se quedara en la corte del califato para ayudar a traducir el Dioscórides del griego al árabe, y luego a través de un judío, que curiosamente trabajaban en equipo, cristianos, judíos y musulmanes, para pasarlo posteriormente al latín. Este fue un momento trascendente de la historia de Dioscórides, cuando le ofrecen un manuscrito a Abderramán III, que era un califa erudito. De hecho, entre él y su hijo reunieron una biblioteca en Córdoba de miles de ejemplares. Aquí veis un poco cómo las copias árabes son son un componente oriental importante, pero fueron muy importantes, fueron las que mantuvieron viva la tradición de Dioscórides a lo largo de toda la Edad Media. Y gracias a ellos, los cristianos conocieron la obra de Dioscórides a través de las traducciones árabes, o sea, que ha sido muy importante. Y voy a acabar con una selección de lo que yo considero los códices más bellos que existen en el mundo sobre de materia. ¿Por qué? Pues porque yo soy doctor en Historia del Arte y mi tesis doctoral la hice sobre manuscritos medievales, no estos exactamente, pero sobre otros manuscritos medievales, por lo cual soy un apasionado de esta materia, o sea, digamos, del mundo de los códices medievales. Hay dos recensiones, este es un esquema, hay una rama A, que de alguna forma es el que más se parece al original, pero que lleva añadidos, pero no está ordenado, no está en orden alfabético. Todos los demás, que son la mayoría, tienen el contenido, que se caracteriza un poco por que sean alfabéticos o no alfabéticos. El códice más valioso que existe en la actualidad es este, el griego de Viena. El griego de Viena es el más antiguo de todos los conservados y fue un regalo para la patricia romana Anicia Juliana, hija del emperador bizantino Anicio Olibrio. Este códice fue un regalo de boda y la princesa enseguida lo donó a la Iglesia Ortodoxa y se conserva a través de una larga historia. No voy a hacer, digamos, mención a la historia del códice, pero sí diré que llegó a la Biblioteca Nacional de Austria. Es el que tiene miniaturas más importantes. Curioso, porque aquí representan a Dioscórides, en la que están mostrando la diosa de la inteligencia, la mandrágora, pero le han puesto la cara de Crátebas, o sea, del otro gran botánico en el que se inspiró Dioscórides, el que ayudó a Mitrídates a inmunizarse contra los venenos, digamos, ¿no? El caso es que ahora está en Austria y es el único códice de todos estos que está, digamos, lo que no tiene el Palacio de Venosos. No está considerado Patrimonio de la Humanidad. Es el único códice que está registrado dentro del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. O sea que eso os puede hacer idea de la importancia. Aparte, está en griego, evidentemente, aparte de la representación, es una farsa. También se representan animales, que se supone que tendrían algún tipo de valor terapéutico. Es un códice realmente maravilloso porque además las representaciones representan a Galeno, a Cratebas, en fin, a los grandes médicos de la antigüedad, y da una idea de la importancia que tuvo, que hasta el punto de que era un regalo de emperadores. Es extremadamente difícil encontrar un facsímil. A mí me hubiera gustado poderlo estudiar y hacer
un estudio en castellano, pero no es posible, hay solo uno en Alemania a un precio disparatado, por lo cual no existe ningún tipo de estudio sobre Dioscórides de Viena en nuestro medio. O sea, es algo inaudito, pero la realidad es esa. Este es el griego de Nápoles, es muy importante, pero está, digamos, con más, no es tan puro como el original, está ya en orden alfabético, solo habla de plantas, no habla de animales ni de minerales, pero bueno, ves que está dividido en una parte inferior y una parte superior, colocando, digamos, la información en dos planos. Es un códice europeo, está en Nápoles, también con una historia peculiar de llevarlo, traerlo, en fin, está escrito en griego. Este es el de Nápoles, hay que estudiarlo, es el de Nápoles, lo es. Luego está el griego de París, la Biblioteca Nacional de Francia, está más deteriorado y bueno, procede de los fondos reales de antes de la Revolución Francesa. Y aquí veis un poco el estado en que se encuentra este códice, el griego también, que está elaborado a finales del 18. Y bueno, pues el tipo de texto es, digamos, peculiar, es un griego muy evolucionado. Este es el griego de Nueva York, muy completo, está hecho en Constantinopla a finales del siglo X, encuadernado en cuero, es muy hermoso también. Está la famosa Pierpont Morgan de Nueva York, que es una de las mejores bibliotecas donde tiene los mejores códices iluminados del mundo, y les ha ido comprando un ricachón, Morgan, y ha ido consiguiendo, es la única biblioteca del mundo que tiene 3 ediciones originales de los comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, que es un códice español, pues la única del mundo que tiene 3 ejemplares, cosa que en España no existe en ningún sitio. Aquí lo veis, cómo fue, llegó a manos de Morgan a través de una subasta. Luego, aquí en España tenemos... Y eso sí habla de animales. Sí, estos son menos el de París, los demás son completos. Incluido este es una joya que tenemos en España, poco conocida, y está en Salamanca, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Es un códice, digamos, para uso escolar. No era un códice ni monástico ni regio, era un códice para que los estudiantes de medicina de la época pues pudieran estudiar. Pero era tan bello que a nadie se le ocurrió hacer añadidos ni hacer anotaciones. Está conservado tal como era, porque la gente le daba cosa, digamos, borronarlo, como que dice. Es un códice muy bonito. Antonio, 15 minutos. ¿Qué? 15 minutos. 15. ¿Llevo o me queda? Te quedan. Me va a sobrar, no hay problema. Aquí veis un poco el tipo de estructura con las ilustraciones al margen. Es un Dioscórides muy bonito. El que quiera el facsímil lo puede comprar en la Universidad de Salamanca al módico precio de 1.000 euros, 1.000 y pico, pero tendría una obra original muy importante de la cultura griega en España. Como podéis ver, las imágenes de las plantas son también peculiares, muy reales, porque algunas son un poco irreales. Habéis visto que algunos Dioscórides tienen las plantas azules, en algunos, en París las tiene azules, cosa que no existe. O sea que muchas veces también los pintores interpretaban el tema a su bola, ¿no? También en Salamanca hay otros 2 incunables. ¿Sabéis la diferencia entre un incunable y un códice? Bueno, un incunable es un libro impreso, un códice es un libro copiado a mano. Se llaman incunables porque la imprenta nació en 1457, me parece, y hasta el 1 de enero del 1501, hasta la llegada del siglo XVI, se consideraba que esos libros eran la cuna del libro impreso, algo trascendente para la historia de la humanidad. El no depender de que un tío copie, sino que podés sacar muchos ejemplares
digamos, a través de la imprenta. Entonces, ese periodo de unos pocos años, esos libros están en la cuna de la edición y se van incunables por eso, curiosamente. Tiene mucho valor, evidentemente son primeras ediciones. Aquí tenemos el del Vaticano, este lo encargó el Papa Cardenal Gigi, que luego fue Alejandro VII, y lo encargó para uso personal. Pero es un libro ya, es griego y latín, o sea, está escrito en dos idiomas. Se llama el Dioscorides greco-latino del Vaticano. Aquí veis también que es un libro bello, tiene realmente unas representaciones muy reales de las plantas y tienen también ilustraciones cristianizadas. Y es un libro, ya digo, pero ya no es griego original, es greco-latino. Luego aquí ya pasamos a las ediciones latinas, como el de Múnich, que ya está en latín. Ya veis un poco en la estructura similar. Estamos ya en las copias árabes, como el de Leiden, que es un texto árabe, es un Dioscorides árabe, con imágenes un poco más orientales, pero también es un texto original, pero traducido al árabe. ¿Y veis? El tipo de disposición no está tan ordenado, han ido añadiendo las ilustraciones, las iluminaciones un poco en huecos poco dispuestos entre la escritura, pero luego tenemos los dos árabes de París, el 49-47 y el 28-50, que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, pues aquí veis el 49-47, qué tipo de distribución y de ilustraciones tiene. El 28-50 también es parecido, son ilustraciones realmente... Este ya, a pesar de que está hecho en la época de la imprenta, sigue siendo pergamino y sigue siendo códice, sigue estando... Aquí tenemos los dos árabes de Estambul, el Topkapi, con estas imágenes ya muy orientalizadas. Aquí veis a Dioscórides, digamos, con vestimenta arábica. Y bueno, pues es un libro muy bello también. Este es el que está en la Hagia Sofía, el Solimán, el 3703. Es muy esquemático, es un texto, digamos, con una escritura muy, muy bella también, las imágenes muy cuidadas. Este es el árabe de Londres, que a pesar de la apariencia es un poco más descuidado que los anteriores, ¿eh? O sea que es curioso cómo en Inglaterra se conservan muy pocos ejemplares, siendo una de las bibliotecas más importantes del mundo, que tiene millones de libros, tiene muy pocos Dioscórides. Inglaterra siempre van a su bola, son diferentes. Aquí veis que es un texto muy bueno, que luego tenemos ya, por fin, el códice del Dioscórides italiano de Londres, que este es, digamos, el último de los grandes, bellos códices ilustrados. Este tiene el texto de Mattioli, que fue el médico que tradujo el Dioscórides al italiano, pero hizo la copia también en latín. Y luego un artista, Mattioli, que digamos que es el que ha hecho las ilustraciones más reales y más bellas, ya son renacentistas, de un Dioscórides. Son ilustraciones ya que tienen una perspectiva, un fondo, realmente mucha información del tipo de vida que se hacía. Y es un poco que casi más que miniaturas parecen cuadros, ¿no? O sea, es una belleza ya, digamos, renacentista. Y fijaros la amapola, que ahora mismo tiene qué colores. Y ya por fin en España teníamos al segoviano Andrés Laguna, que fue un excelente traductor del griego y fue el primero que hizo la traducción del texto al castellano, en español. Y Andrés Laguna, médico segoviano, que era médico de Felipe II, y le regaló a Felipe II una copia editada, pintada a mano. Había que hacer la pelota al jefe. Lo vendían como impreso, pero le hizo una copia exclusiva, está en la Biblioteca Nacional, pintada a manos para Su Majestad el XVI. Y es bueno, esto ya es el final. En esta vida todo tiene su final. ¿Qué es lo que pretendo yo con esto? Pues bueno, lo que pretendo es lo que pongo. Poner de manifiesto la figura de Dioscórides como el fundador de la medicina
integrativa, la medicina natural, la medicina basada en remedios naturales, cuyo legado se ha mantenido durante siglos, que ayudó a la formación de la moderna farmacia. Fue el que describió los medicamentos simples, pero también lo que nos ha permitido poder comparar todos estos códices es la necesidad que tiene el ser humano en encontrar la trascendencia espiritual que transmite la contemplación de la belleza. Aunque no entendamos el griego ni el latín ni nada, pero todos nos quedamos extasiados frente a la belleza, tanto de la estructura como de lo que nos transmite. O sea, os puedo asegurar, yo tengo varios códices de estos flexibles, y cuando me meto en mi casa del pueblo, me pongo a leer o a ojear, a tocar, a oler uno de estos códices, aunque no entienda lo que dice, hay libros de estudio que te ayudan. Lo que te transmite es algo que es difícil de describir. Y bueno, como lo que tenemos en este curso es encontrar la esencia de la medicina occidental y además el componente científico de los antiguos griegos, siglo VI antes de Cristo, Dioscórides siglo I después de Cristo, y un poco manifestar los grandes hitos de la cultura occidental, que nos guste o no, la cultura occidental europea es greco, latino, hebreo, o sea, somos herederos de los griegos, vamos, dicho una sola palabra. Dioscórides le podemos ver aquí, acompañando a las legiones romanas a lo largo del Mediterráneo. Se hacen estudios científicos sobre la obra de Dioscórides, evidentemente este es el último que se ha publicado, y esto nos ha servido un poco pues, para que a través de Paco y su gran habilidad en esto, pues nos ha ayudado, digamos, a transmitir esta idea, y no deja de ser una especie de símbolo de lo que se pretende con este tipo de... Y con esto hemos acabado. Muchas gracias.